La tormenta había cubierto todo el Valle de Blanco. La nieve golpeaba las paredes metálicas del pequeño taller de Ethan Cole como miles de piedrecitas. Ningún barco había pasado por esta parte del planeta en casi 3 semanas, y Ethan empezaba a creer que era el único ser vivo en cientos de kilómetros a la redonda. Estaba sentado cerca de un viejo calefactor, reparando una batería averiada, cuando 3 fuertes golpes resonaron en la puerta principal. Ethan se detuvo. Ningún viajero saldría con una tormenta así. La temperatura era tan baja que podía matar a una persona en minutos. Entonces, volvieron a golpear, más débil esta vez. Alguien estaba afuera, y a quienquiera que fuera, no le quedaba mucho tiempo. Ethan abrió rápidamente la reja de seguridad. Al principio solo vio nieve moviéndose en la oscuridad. Luego aparecieron 2 figuras cerca de la puerta. Una era una mujer alta de piel azul pálida, cabello largo y plateado, y ropa oscura cubierta de hielo. Tenía a una pequeña niña alienígena pegada a su pecho. La niña no parecía tener más de 6 años. Tenía los ojos medio cerrados y sus manitas temblaban mucho. Ethan conocía la especie. Eran Velari, gente de un rico sistema estelar muy lejano a este planeta. Ver a 2 de ellos, que solos en su estación no tenía sentido. Ethan extendió la mano hacia el control de la puerta, pero se detuvo al notar algo más. La mujer seguía mirando hacia atrás, como si temiera menos a la tormenta que a lo que pudiera estar siguiéndola. La puerta se abrió con un fuerte estruendo. El aire frío entró a raudales, levantando nieve por el suelo. La mujer alienígena retrocedió asustada al ver a Ethan. Acercó a la niña a sí misma. Ethan alzó ambas manos para mostrar que no portaba armas. Le dijo que entrara antes de que la niña se congelara. La mujer lo miró fijamente durante un largo rato. Los humanos tenían una reputación extraña entre las muchas razas alienígenas. Algunos los llamaban héroes. Otros, monstruos capaces de sobrevivir a casi cualquier cosa. La mujer, claramente, no sabía qué historia creer. Entonces la niña emitió un débil llanto. Ese sonido la convenció. Entró, y Ethan cerró rápidamente la puerta tras ellos. La mujer dijo llamarse Lyra, y que la niña era su hija, Nemi. Hablaba despacio porque le temblaban los labios por el frío. Ethan trajo 2 mantas y las colocó cerca del calefactor. Nemi apenas podía mantenerse en pie, así que Lyra se sentó en el suelo y la abrazó con fuerza. Ethan les dio agua caliente y algo de comida. Preguntó dónde estaba su nave, pero Lyra no respondió. Preguntó si había alguien más con ellos. De nuevo, ella guardó silencio. Sus ojos recorrieron cada puerta y ventana de la estación. Ethan notó pequeños cortes en su rostro y marcas oscuras alrededor de una muñeca. No se había perdido simplemente en una tormenta. Algo terrible había ocurrido antes de que llegara a su puerta. Tras unos minutos, Ethan le dijo a Lyra que la tormenta podría continuar toda la noche. Ella y Nemi podrían dormir en la pequeña habitación de invitados hasta la mañana. Lyra lo miró fijamente como si no hubiera comprendido sus palabras. Bajó la mirada hacia su hija y luego se puso de pie lentamente. Había miedo en sus ojos, pero también vergüenza. Le preguntó a Ethan qué quería a cambio. Él no le dijo nada. Ella no le creyó. En los mundos que había cruzado durante las últimas semanas, cada puerta segura había tenido un precio. Algunos querían dinero. Otros querían cosas que ella no podía dar. Había aprendido que la amabilidad a menudo no era más que otro tipo de trato. Lyra bajó la voz de repente. Miró a Nemi y luego a Ethan. Sus siguientes palabras salieron como si la lastimaran. «Si comparto tu cama esta noche, ¿nos dejarás quedarnos?», preguntó. Ethan no respondió de inmediato. El rostro de Lyra palideció, y rápidamente añadió que solo necesitaba una noche. Su hija no sobreviviría otra hora al frío. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que Nemi estuviera a salvo. Ethan la miró, sorprendido por el miedo que se escondía tras su propuesta. Luego tomó otra manta y se la puso sobre los hombros. «Tú y tu hija pueden quedarse», dijo, «pero no tienen que pagarme así».
Lyra lo miró como si hubiera pronunciado palabras de otro mundo. Durante varios segundos no pudo responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero rápidamente apartó la mirada. Ethan no hizo preguntas. Simplemente le mostró la habitación de invitados y le dio a Nemi otra manta abrigada. La pequeña ya se estaba quedando dormida. Por primera vez esa noche, Lyra pareció relajarse. Pero Ethan seguía sintiendo que algo andaba mal. Regresó a la sala principal y revisó los sensores exteriores. Al principio solo se veía nieve y oscuridad. Luego, la pantalla emitió un sonido agudo. 3 marcas rojas aparecieron en el radar, moviéndose rápidamente hacia la estación. Ethan se inclinó hacia la pantalla. No eran naves de rescate. Sus señales estaban ocultas y volaban a baja altura en medio de la tormenta. Alguien no quería ser visto. Unos segundos después, Lyra apareció detrás de él. En el instante en que vio las 3 marcas, todo el calor desapareció de su rostro. Agarró el brazo de Ethan y susurró que debían apagar todas las luces. Ethan preguntó quién venía. Lyra miró hacia la habitación donde dormía su hija. Su voz apenas se oía más fuerte que el viento afuera. «No vienen por mí», dijo. «Vienen por mi hija». En ese preciso instante, algo pesado aterrizó fuera de la estación. El fuerte estruendo del exterior hizo temblar toda la estación. Ethan apagó rápidamente las luces principales, dejando solo las débiles luces rojas de emergencia. Lyra corrió hacia la habitación de invitados, pero Ethan la detuvo antes de que llegara a la puerta. Necesitaba respuestas de inmediato. 3 naves desconocidas habían aterrizado frente a su casa, y gente armada se movía entre la tormenta. Lyra parecía aterrorizada, pero aún así, intentó ocultar la verdad. Ethan le dijo con calma que no podía proteger a su hija a menos que supiera quiénes venían. Finalmente, Lyra bajó la mirada y susurró: «Son soldados de mi propio mundo». Ella explicó que su esposo había trabajado para el ejército de Belari antes de morir. Era un científico que ayudó a construir sistemas de defensa secretos para el imperio. Meses atrás, descubrió algo que los líderes poderosos querían ocultar. Encontró registros que demostraban que colonias inocentes habían sido destruidas deliberadamente, culpando luego a las fuerzas enemigas. Antes de que pudiera contárselo a nadie, murió en lo que el gobierno llamó un accidente. Lyra nunca creyó esa historia. Unos días después, unos soldados llegaron a su casa y registraron todo. Fue entonces cuando comprendió que su esposo había dejado algo, y creían que ella lo tenía. Lyra se llevó a Nemi y escapó antes de que los soldados pudieran regresar. Durante semanas, madre e hija se desplazaron de planeta en planeta, siempre escondidas y sin quedarse mucho tiempo en ningún lugar. Algunos se negaron a ayudarlas por temor al imperio Belari. Otros le pidieron dinero que Lyra no tenía. Cada nueva puerta se volvía más difícil de abrir. Ethan ahora entendía por qué ella había hecho esa oferta desesperada al llegar. Había dejado de creer que alguien la ayudaría sin esperar nada a cambio. Pero una pregunta aún lo inquietaba. Si los soldados querían información de Lyra, ¿por qué había dicho que venían por Nemi? Antes de que pudiera responder, una voz fuerte resonó por el altavoz de la estación. «Residente humano, habla el comandante Varek de la Fuerza de Seguridad Belari. Está ocultando a 2 fugitivos buscados». Ethan miró la cámara exterior. 6 soldados armados estaban cerca de la entrada, mientras más figuras se movían tras ellos. Varek le ordenó a Ethan que abriera la puerta y le prometió que no le harían daño. Lyra negó con la cabeza rápidamente. Sabía que esa promesa era mentira. Se acercó a Ethan y le susurró que debía entregarla, pero le rogó que escondiera a Nemi en algún lugar donde jamás la encontraran. Ethan se dirigió al panel de control. Cerró con llave todas las puertas exteriores y activó las viejas contraventanas metálicas de las ventanas. Luego se volvió hacia Lyra. «Nadie se lleva a un niño de mi casa», dijo. Afuera, el comandante Varek le dio una última advertencia. Ethan tenía 60 segundos para entregarlos. Pero cuando comenzó la cuenta regresiva, Nemi apareció de repente en el umbral detrás de su madre.
La niña sostenía algo bajo su camisa que emitía un tenue brillo azul. En el instante en que Lyra lo vio, palideció. Ethan se quedó mirando la extraña luz y finalmente comprendió una cosa. Los soldados no habían cruzado medio planeta solo para capturar a una madre aterrorizada. Lo que sea que quisieran, lo escondían con el niño. La advertencia de 60 segundos terminó, pero Ethan no abrió la puerta. En cambio, se movió rápidamente por la sala de control y revisó todos los sistemas antiguos de la estación. El comandante Varek habló de nuevo por el altavoz, diciéndole que ayudar a los fugitivos era un crimen contra el Imperio Velari. Le ofreció dinero, combustible y un viaje seguro si entregaba a Lyra y Nemi. Ethan miró a la niña que estaba junto a su madre. Nemi aún estaba débil por el frío, y la extraña luz azul bajo su camisa había desaparecido. Ethan pulsó el botón del altavoz y le dio a Varek una sola respuesta. No. Durante unos segundos, reinó un silencio absoluto afuera. Entonces Varek se echó a reír. Le dijo a Ethan que un mecánico humano no podía detener a los soldados Velari entrenados. Lyra le rogó rápidamente a Ethan que cambiara de opinión. Le dijo que los soldados destruirían su estación y lo matarían si se resistía. Ethan abrió con calma un viejo armario metálico cerca de la pared. Dentro había herramientas, unidades de energía, pequeños drones de reparación y equipo que no se había usado en años. Lyra esperaba encontrar armas, pero Ethan solo tomó un dispositivo de control. Lo que ella no sabía era que Ethan había trabajado en el cuerpo de rescate de la frontera terrestre. Sabía cómo convertir máquinas averiadas en herramientas útiles. Los 2 primeros soldados Velari forzaron una puerta de mantenimiento exterior. Entraron con cautela, portando sus armas. Ethan los observaba a través de las cámaras de seguridad y pulsó un botón. Un brazo mecánico pesado descendió repentinamente del techo y le arrebató el arma al primer soldado. Un dron de limpieza recorrió el suelo a toda velocidad y esparció una espesa espuma blanca alrededor de las piernas del segundo soldado. Ambos cayeron ilesos. Otro grupo entró por el almacén, pero Ethan cerró las puertas metálicas tras ellos y cortó las luces. En cuestión de minutos, 4 soldados quedaron atrapados en diferentes partes de la estación. Lyra miró a Ethan con sorpresa. No luchaba como un guerrero. Estaba usando cada puerta, cable, máquina y pieza de equipo rota a su alrededor. El comandante Varek se enfureció cuando sus soldados dejaron de responder. Le advirtió a Ethan que esta era su última oportunidad. Ethan le dijo que dejara en paz a la madre y al niño, y que se llevara a sus hombres. La voz de Varek se volvió fría. «No entiendes lo que estás protegiendo», dijo. «Ese niño lleva algo que podría destruir un imperio». Antes de que Ethan pudiera preguntar qué quería decir, los soldados Velari restantes retrocedieron repentinamente hacia sus naves. Por un instante, Ethan pensó que se marchaban. Entonces, el radar de la estación emitió una fuerte advertencia. Una señal mucho más grande apareció sobre el planeta. Lyra miró lentamente la pantalla, y el miedo volvió a reflejarse en su rostro. Varek habló una última vez antes de cortar la conexión. ¿Querías protegerlos, humano? Entonces protégelos de lo que viene. Ethan observó la creciente señal en el radar. Una nave de guerra Velari había entrado en órbita. La enorme nave de guerra Velari permanecía sobre el planeta como una sombra oscura en el cielo. Ethan observaba su señal en el radar, mientras la estación emitía una advertencia tras otra. Lyra sostenía a Nemi con fuerza, pero la niña no dejaba de mirar la extraña luz azul bajo su camisa. Finalmente, Ethan se volvió hacia Lyra y le preguntó qué quería decir el comandante Varek cuando afirmó que Nemi podía destruir un imperio. Lyra sabía que ya no podía ocultar la verdad. Lentamente, retiró una pequeña cadena de metal del cuello de Nemi y le mostró a Ethan un diminuto dispositivo azul sujeto a ella. Su padre se lo dio antes de morir, dijo Lyra. Pensé que solo era un regalo. Lyra explicó que el padre de Nemi sabía que los líderes Velari lo vigilaban. Antes de morir,
había ocultado registros militares secretos dentro de un dispositivo médico conectado al cuerpo de Nemi. Dichos registros demostraban que varias colonias pacíficas habían sido destruidas por las fuerzas Velari siguiendo órdenes secretas. Miles de inocentes habían muerto, mientras el Imperio culpaba a otras razas de los ataques. Nemi ni siquiera sabía que portaba esta información. Lyra solo descubrió la verdad cuando los soldados comenzaron a buscar a su hija. Por eso había pasado semanas huyendo de planeta en planeta. Los soldados no solo querían capturar a Nemi, sino también destruir para siempre las pruebas que contenía. Ethan examinó cuidadosamente el pequeño dispositivo con uno de sus escáneres. La información estaba protegida por un código seguro, y extraer el dispositivo podría herir gravemente a Nemi. Le dijo a Lyra que podían copiar los registros sin quitárselo a la niña, pero que necesitarían tiempo. Lyra miró hacia el radar y preguntó cuánto tiempo tenían. Ethan no respondió porque apareció otro mensaje repentinamente en la pantalla principal. Esta vez, el comandante Varek no hablaba. Apareció un nuevo oficial Velari, vestido con el uniforme oscuro del máximo mando militar del Imperio. Le dijo a Ethan que la nave de guerra tenía la potencia suficiente para destruir toda la estación de reparación de un solo disparo. Nemi se asustó y se acercó a Ethan. En voz baja le preguntó si los soldados harían daño a su madre. Ethan se arrodilló junto a ella y le prometió que haría todo lo posible para mantenerlas a salvo. Lyra lo observó sorprendida. Tan solo unas horas antes, le había temido a ese humano. Ahora él se interponía entre su hija y un buque de guerra entero. El oficial en la pantalla les dio 10 minutos para entregar a Nemi. Si se negaban, la estación sería atacada. Ethan miró el temporizador y luego el viejo sistema de comunicaciones que tenía al lado. Una idea repentina le vino a la mente. Si los registros secretos pudieran enviarse fuera del planeta, el Imperio perdería su razón para silenciar a Nemi. Ethan conectó el escáner al transmisor de la estación y comenzó a copiar los archivos ocultos. La barra de progreso se movía dolorosamente lento. 10%, 12%, 14%. Entonces la estación se sacudió violentamente cuando un disparo de advertencia impactó en el suelo helado cercano. Las luces parpadearon y el temporizador cayó por debajo de los 8 minutos. Ethan miró a Lyra y dijo solo una cosa. Ya no estamos ocultando la verdad. Pero antes de que los archivos alcanzaran el 20%, de repente, se cortó la luz principal. La estación quedó completamente a oscuras cuando falló la energía principal. Solo unas pocas luces rojas de emergencia permanecieron encendidas, lo que hizo que los pasillos parecieran fríos y peligrosos. Nemi tomó la mano de su madre mientras Lyra miraba a Ethan con temor. Ethan sabía que la nave de guerra Velari había bloqueado su suministro eléctrico desde la órbita. Sin electricidad, no podía terminar de copiar los archivos secretos ni enviarlos a ningún lado. Pero Ethan había reparado esta estación durante años y conocía cada cable oculto y cada máquina antigua en su interior. Abrió un panel metálico en el suelo y conectó una pequeña batería de emergencia a mano. Algunas pantallas volvieron a funcionar, pero el temporizador marcaba menos de 6 minutos. Ethan revisó rápidamente la antigua red minera alrededor de la estación. Años atrás, los trabajadores habían utilizado pequeños satélites, drones de reparación y máquinas mineras en el Valle Helado. La mayoría habían quedado en desuso, pero algunas aún funcionaban. Ethan conectó su batería de emergencia al sistema de control y comenzó a activarlas una por una. En los escáneres de la nave de guerra, aparecieron de repente docenas de máquinas antiguas alrededor de la estación. Algunas se movían por la nieve, mientras que otras se elevaban hacia el cielo. Los oficiales Velari no podían distinguir qué señales correspondían a armas y cuáles a simples herramientas mineras. Por primera vez, la enorme nave de guerra dejó de acercarse. Lyra observó a Ethan trabajar y se dio cuenta de que intentaba hacerles creer al enemigo que una fuerza humana oculta los esperaba abajo.
Le dijo que el plan no los engañaría por mucho tiempo. Ethan asintió. Solo necesitaba unos minutos más para terminar la copia de datos. Entonces Lyra le pidió que tomara a Nemi y escaparan por el viejo túnel subterráneo. Dijo que el imperio quería a su familia, no a él. Ethan la miró y negó con la cabeza. Le recordó que ella había venido a su puerta pidiendo una noche a salvo. «Entraste a mi casa en busca de ayuda», dijo. «No te voy a devolver con la gente que te persigue». Antes de que Lyra pudiera responder, una fuerte explosión sacudió la estación. Soldados Velaryi habían irrumpido por una entrada lateral. Ethan envió a Lyra y Nemi hacia la sala de control, mientras él se quedaba atrás. 3 soldados aparecieron por el pasillo oscuro. Ethan usó un dron de reparación para derribar a uno, y encerró al otro tras una pesada puerta metálica. Pero el tercer soldado disparó. Ethan apartó a Nemi justo cuando el disparo le alcanzó en el costado. Cayó al suelo con fuerza. Lyra gritó y corrió hacia él. Ethan aún estaba despierto, pero la sangre se extendía por su camisa. Le entregó el pequeño dispositivo de control a Lyra y le dijo que se dirigiera al transmisor principal. La copia de datos había alcanzado el 98%. Unos pasos pesados se acercaban desde el pasillo detrás de ellos. Lyra ayudó a Ethan a levantarse, pero apenas podía caminar. Entonces, la pantalla junto a ellos mostró un último mensaje. Copia de datos completada. Ethan miró a Lyra y susurró. Ahora nos aseguraremos de que toda la galaxia lo vea. Lyra arrastró a Ethan hacia la sala de control principal, mientras Nemi permanecía cerca de ellos. Ethan estaba débil por su herida, pero se negaba a detenerse. La estación volvió a temblar cuando más soldados Velaryi entraron por la puerta lateral dañada. Al llegar a la sala de control, Ethan cerró con llave la pesada puerta metálica tras ellos y conectó los archivos copiados al transmisor de emergencia. Una advertencia apareció en la pantalla. La nave de guerra estaba bloqueando todas las señales normales del planeta. Lyra miró a Ethan con temor, pensando que su última esperanza se había desvanecido. Pero Ethan notó un antiguo canal que los Velaryi habían olvidado bloquear. Años atrás, las naves mineras humanas habían utilizado ese canal para enviar mensajes de emergencia a través de numerosos sistemas estelares. Era lento, pero podía llegar a cientos de naves y estaciones de comunicación simultáneamente. Ethan conectó los archivos secretos e inició la transmisión. La pantalla mostró un 5%, luego un 10%, luego un 20%. Fuera de la sala de control, los soldados comenzaron a golpear la puerta cerrada. El comandante Varek apareció en otra pantalla y le ordenó a Ethan que se detuviera. Le prometió asistencia médica y un salvoconducto si borraba los archivos. Ethan lo miró y le dijo, «Deberías haber pensado en eso antes de perseguir a un niño». La transmisión alcanzó el 50%. Entonces la nave de guerra disparó otro pulso y saltaron chispas de las paredes de la estación. Nemi gritó cuando las luces se apagaron por un segundo. Lyra cubrió a su hija mientras Ethan mantenía una mano sobre el transmisor. La puerta tras ellos comenzó a ceder bajo la fuerza de los soldados. 70%, 80%. La voz de Varek se tornó desesperada. Le advirtió a Ethan que divulgar secretos militares convertiría a la Tierra en enemiga del Imperio Velaryi. Ethan no se movió. Sabía que esto ya no se trataba solo de Lyra y Nemi. Miles de muertos habían esperado años a que alguien revelara la verdad. La barra de progreso llegó al 100% justo cuando la puerta de la sala de control se abrió de golpe. Soldados Velaryi entraron corriendo, pero nadie disparó. De repente sus cascos recibieron la misma transmisión que Ethan había enviado. Por toda la galaxia, naves, estaciones, gobiernos y cadenas de noticias estaban desvelando los registros ocultos. Imágenes de colonias destruidas llenaban todas las pantallas. Órdenes secretas llevaban los nombres de poderosos líderes Velaryi. Incluso los soldados dentro de la estación de Ethan contemplaban las pruebas conmocionados. El comandante Varek les ordenó arrestar a todos, pero nadie se movió. Minutos después aparecieron nuevas naves en el radar de Ethan.
Pertenecían a distintos gobiernos, y todas exigían que la nave de guerra Velari depusiera las armas. Lyra comprendió poco a poco que la huida había terminado. Miró a Ethan, que apenas se mantenía en pie, y las lágrimas le llenaron los ojos. Pero antes de que nadie pudiera celebrar, Nemi miró de repente hacia la ventana dañada y señaló al cielo. La nave de guerra Velari había apuntado sus armas hacia la estación por última vez. El comandante Varek había decidido que, si no podía ocultar la verdad, destruiría a todos los que la hubieran revelado. La nave de guerra Velari cargó su arma principal, y una luz brillante apareció en el cielo oscuro. Lyra acercó a Nemi, convencida de que solo les quedaban segundos. Ethan estaba demasiado débil para mantenerse en pie sin sujetarse a la consola de control, pero siguió vigilando el radar. Antes de que la nave pudiera disparar, 3 de las naves recién llegadas se interpusieron entre ella y la estación. Una fuerte advertencia resonó por todos los canales. Si el comandante Varek disparaba, su nave sería destruida al instante. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, la brillante arma se apagó lentamente. La propia tripulación de Varek finalmente desobedeció sus órdenes y apagó la nave. Horas después, los equipos médicos llegaron a la estación dañada. Llevaron a Ethan a una pequeña enfermería donde le curaron la herida. Lyra y Nemi se negaron a separarse de él. La noticia de los registros ocultos ya se había extendido por muchos mundos. Los líderes Velari vinculados a las colonias destruidas estaban siendo arrestados, y el comandante Varek fue detenido por su propia gente. Por primera vez en muchas semanas, Lyra no tuvo que mirar a su alrededor con recelo. Era libre. Nemi estaba a salvo. Pero mientras observaba a Ethan dormir, Lyra comprendió que la libertad había llegado porque un humano había abierto la puerta durante una tormenta. Pasaron 3 semanas y la estación de reparaciones volvió poco a poco a la normalidad. La tormenta de nieve había cesado y los barcos surcaban de nuevo el cielo despejado. Lyra recibió ofertas de un hogar seguro en varios mundos pacíficos. Podía llevar a Nemi a cualquier lugar y empezar de nuevo. Ethan le dijo que debía elegir la vida que los hiciera felices. Esperaba que se marcharan pronto, pero Nemi tenía otros planes. Ayudaba a Ethan a reparar pequeñas máquinas. Lo seguía por la estación y llamaba a la habitación de invitados mi habitación. Cada mañana, lo esperaba en la mesa del desayuno como si hubiera vivido allí toda su vida. Una noche, Lyra encontró a Ethan de pie cerca de la misma puerta donde le había rogado que le diera cobijo. Recordó la vergüenza que había sentido aquella noche. En voz baja, le recordó la oferta que le había hecho, preguntándole si compartir su cama le daría una noche de seguridad. Ethan le dijo que nunca le debía nada. La había ayudado porque ella y su hijo necesitaban ayuda. Lyra sonrió entre lágrimas. Le dijo que ese fue el momento en que todo cambió. Había llegado a su casa con miedo a los humanos, pero él le había demostrado que la verdadera fortaleza reside en no aceptar lo que alguien le ofrece por temor. Lyra le hizo entonces una última pregunta. Ahora podemos ir a cualquier parte, pero si quieres que nos quedemos, ¿podemos quedarnos? Ethan miró a Nemi, que dormía cerca del calefactor bajo la misma manta que les había dado la primera noche. Luego volvió a mirar a Lyra y sonrió. Dejaste de ser invitada hace mucho tiempo, dijo. A la mañana siguiente, Nemi pintó 3 nombres junto a la puerta de la estación: Ethan, Lyra y Nemi. La galaxia siempre había temido a los humanos por su fuerza, pero Lyra aprendió algo aún más importante aquella noche. Un humano tenía el poder de arrebatarle todo, y en cambio, le dio un hogar.